Bueno, chicos, en este caso vamos a hablar de cómo usar y editar la herramienta texto en Photoshop. Hay que saber que en este caso vamos a empezar a abordar el programa de la siguiente manera. Empezaremos viendo las herramientas más básicas y a medida que pase el tiempo, entre el segundo y el tercer corte, veremos herramientas más complejas o desarrollaremos efectos más complejos, sin llegar a tratamiento digital, porque esa es una clase que ustedes van a ver más adelante. Entonces, para empezar, ustedes tienen que saber que Photoshop tiene como objetivo que tú puedas hacer la misma acción de 5 o 6 maneras distintas. Entonces puede pasar que de pronto yo esté explicando algo acá, pero ustedes sepan hacerlo de otra forma. Eso también es válido, siempre y cuando se llegue al mismo resultado. En cuanto a formatos a trabajar, normalmente trabajaremos entre formato de obra de arte o ilustración, formato móvil y formato foto, también en un caso puntual, formato para impresión, en caso de vayamos a hacer alguna prueba de impresión, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar, bueno, cómo se ve la imagen digital a cómo se ve impresa. En ese sentido, voy a crear una obra de arte o ilustración que mida 1200 por 1200, que tenga una resolución de 72, porque tengo que pensar que esta imagen va a ser distribuida en canales digitales, por ejemplo, en una red social. Entonces no puede tener una resolución muy alta, porque después, una vez creada, va a ser difícil de manipular, difícil de cargar e incluso, por ejemplo, de enviar por correo electrónico o cargar a Moodle, etcétera. El modo de color RGB y que tenga 16 bits. En ese caso, una vez creada, me queda este cuadrado, pero lo primero que tengo que hacer es activar las reglas. Recuerden que, pues, en el caso de Photoshop, las reglas se activan con Control H y se desactivan también con la misma herramienta. Entonces, en ese caso, yo voy a colocar la regla en 0 y voy a dividir esta imagen a la mitad. Entonces, como son 1200 por 1200, voy a revisar cuál es el tamaño de la imagen en centímetros y me da 42,3. Entonces, la mitad de 42,3 es 21,5. Entonces voy a seleccionar la mitad por ahí. Vamos a ver, como por aquí. Me acerco con Alt y con la herramienta B, que es la herramienta de selección B pequeña, claro está, que es esta de aquí, pues yo marco la mitad. Ahora lo voy a hacer desde acá. Selecciono la herramienta en 0 y acá con Alt me voy acercando. Selecciono la herramienta mover y bajo acá a 21,5. Bueno, 21,1, tampoco es que sea muy listo. Aquí ya tengo la imagen a la mitad. Recordemos que como yo entré a desde la herramienta de opciones generales a la opción imagen, tamaño de imagen, acá tengo que cerciorarme de que esté en píxeles y de la misma manera en la regla, ¿sí? Eso no es relevante, pero para que lo tengan en cuenta. Yo tengo 3 barras. Está la barra de opciones generales, la barra de herramientas principales y la barra de herramientas secundarias o auxiliares, que se activa con la selección de las herramientas principales. En este caso, yo he utilizado la herramienta mover y ahora voy a utilizar la herramienta texto. ¿Sí? En ese caso la selecciono, y a veces se puede demorar un poquito, como ya yo la había preseleccionado, pues no va a tener ningún problema. Entonces yo voy a generar un cuadro de texto y me voy a fijar que acá en la ventana capas, acá están las ventanas auxiliares o las herramientas auxiliares o emergentes, me va a aparecer ese archivo y los demás archivos que yo esté utilizando. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Illustrator, Photoshop tiene unas herramientas auxiliares en las capas. ¿Cuáles son? Enlazar capas, estilos de capas o filtros para capas, máscara de capas,
capa de relleno o ajuste, crear un grupo nuevo, por si de pronto yo quiero agrupar capas, crear una capa nueva que esté vacía o eliminar capa, ¿sí? En ese caso yo voy a escribir un nombre, ¿sí? Y acá tengo pues ya una tipografía seleccionada con un color seleccionado, ¿sí? Para cambiar el color de la selección yo puedo dar doble clic aquí y de manera aleatoria seleccionar un color, ¿sí? Si yo me salí del cuadro de texto y quiero volver a activarlo, selecciono la herramienta texto y me acerco un poco a la palabra y la selecciono. Acá tengo el cuadro de texto muy grande, pues para el tamaño que tiene ese texto. Acá me aparece en la configuración de tamaño por puntos de texto hasta 72, pero si no estoy mal está hasta 520 y pico. Entonces yo puedo acá colocar 150 o yo puedo ir con la herramienta transformar, que es control T, con shift, perdón, con shift y alt, con alt solo, perdón, ir manipulando. Si lo hago con shift y alt, miren lo que pasa, se daña, control Z. Si lo hago con shift nada más, también se daña, control Z. ¿Sí? En cambio, si lo hago con alt, y siempre desde las esquinas superior e inferior derecha, pues puedo ajustar al tamaño que yo necesite, ¿sí? Entonces, acá selecciono nuevamente, bueno, para desactivar esa transformación, yo le puedo dar clic, normal, enter, y vuelvo a seleccionar la herramienta texto, o selecciono la tecla T y activo acá directamente. Entonces, para cambiar la tipografía, acá yo selecciono pues las distintas tipografías que va ofreciendo, que ya yo tengo instaladas, pero por ejemplo, yo tengo esta preseleccionada, pero quiero ir como mirando y que no me distraiga esta ventana que tengo acá. Entonces selecciono esta, le doy clic aquí y voy bajando con el teclado hacia abajo, pues para ir probando pues cuál necesito, ¿no? Pues supongamos que yo escogí esto y le voy a cambiar el color. Entonces, acá nuevamente puedo seleccionar el color azul y voy entonces a duplicar este texto con la misma tipografía o con distintas tipografías. Entonces, si lo quiero hacer con la misma tipografía, yo puedo duplicar en capas diferentes o puedo copiar varias veces ese texto dentro de la misma caja de texto. Entonces, si quiero hacerlo primero, yo puedo seleccionar aquí con la herramienta mover activa, selecciono la tecla Alt y arrastro, ¿sí? Aquí ya tengo varias veces esta construcción. Entonces, mire que se van armando varias copias de esa misma capa. Entonces, yo podría seleccionar todas estas capas y agruparlas, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Me voy a devolver. Selecciono esto, la primera, las demás con Shift sostenido y le doy Control G. O las puedo seleccionar y le doy clic acá. Crear un grupo. Y acá puedo renombrar ese grupo como yo quisiera hacerlo. Agua. ¿Sí? También puedo hacer lo siguiente. Voy a devolverme aquí y escribir varias veces esta palabra. Voy primero a ampliar la caja de texto
y copio y pego esto varias veces. El problema acá es que tengo que revisar el interlineado. Entonces yo selecciono aquí, pero me voy acá a carácter y ajusto el interlineado que tienen las letras, las palabras, ¿no? 200. Entonces si yo copio, doy enter y pego, pues ellas se pegan todas, pero dentro de la misma capa. Entonces, todos los efectos que yo vaya a generar acá se generan en toda esta caja de texto. Eso hay que tenerlo claro como para no confundirnos de capa en la medida que yo vaya a trabajar o pues en la manera en cómo utilizo, por ejemplo, distintos tipos de tipografías y demás. Eso es importante pues tenerlo claro en cuanto a manipulación. ¿Sí? Entonces vamos a crear la primera opción porque es la que me permite pues trabajar de manera independiente con distintos textos. Entonces yo acá puedo cambiar a distintos estilos de texto sin interferir pues con los otros. Acá puedo seleccionar otro. Vamos a hacerlas todas en minúscula. Vamos a hacerla en minúscula también. Y acá en otra. Seleccionar la TWC. Y la vamos a colocar en minúscula. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya aquí tengo 4 maneras o 4 tipos de textos diferentes. El tema o concepto de diseño que vamos a abordar o a combinar con la herramienta texto es la de combinaciones tipográficas. En el aula ustedes tienen un material al respecto que pueden ir consultando para que sepan cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de combinar tipografías o letras en general. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video.